Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Machine Learning. En esta oportunidad veremos el algoritmo de regresión logística. El algoritmo de regresión logística es una técnica de clasificación que se basa en la regresión lineal. Pero, como observamos, regresión lineal es un algoritmo de regresión para obtener información acerca de que nuestra variable predictora tiene valores continuos. En este caso, nuestra variable predictora tendrá datos discretos, categorías, rankings, valores de unos y ceros. En este caso, evidentemente, la regresión lineal no es aplicable porque nuestro algoritmo de regresión lineal utilizará datos estadísticos como la media y como la varianza. En estos casos, pues al ser una variable de tipo discreto, pues no tiene sentido que se le halle la media o la varianza un conjunto de datos de un caso ceros y unos, o es decir, dicho de otra manera, no se justifica y no es justificable hasta cierto punto determinar medias y varianzas de datos que no son del tipo continuo. Es decir, si tengo ceros y unos, sacar una media daría un valor de 0 punto algo que en nuestro caso 1 sería un error, 2 no nos indicaría nada y 3 está mal hecho. Otro nombre con el que se conoce este algoritmo son el modelo Logit, la clasificación de máxima entropía y el modelador logístico. Lo veremos a continuación porque se llama así. ¿Qué es básicamente nuestro objetivo? Pues tenemos un conjunto de datos que, como nuestros ejemplos de clasificación, están distribuidos en 0 y 1 en nuestro caso. Estos datos de acá son 0, estos datos de acá son 1. ¿Cuál es el problema? Si lo queremos hacer con una regresión, que es una forma de clasificarlo, nos genera esta recta, pero sinceramente en la gráfica la recta no se está implicando nada porque es una pendiente corta en 0.7765, pero es un valor que inconexo, digámoslo, no tiene sentido esa recta que se ve ahí contra los datos como están distribuidos. El objetivo es intentar transformar esta recta hacia esta recta, que tiene más sentido porque divide nuestro conjunto de datos de una manera un poco más equilibrada y determina hasta cierto punto la clasificación de los datos. Como les contaba, toca transformar esa recta. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, esta transformación se debe hacer con la función sigmoide o la función logística, que es la que vemos en pantalla. Es una función que depende, en este caso, del exponente, la función exponente. Y al graficar esa función que tenemos aquí, esa expresión, nos genera una gráfica como esta curva. Comienza en 0 y su valor, el dominio de la función está entre valor de 0 y 1. Realmente lo que se hace cuando tomamos esa regresión lineal y la transformamos con esa función, lo que estamos intentando es que el dominio de la gráfica cambie. Entonces lo vamos a interpretar como una probabilidad, un P de Y dado una situación X. En estos casos, en la mayoría de los casos, utilizaremos variables de valores ceros y unos. En este caso se llamará regresión lineal binaria o regresión lineal binomial, siendo una regresión logística. ¿Por qué? Porque al determinar siendo probabilidades, tendremos solamente dos valores, la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso. ¿Cómo debemos transformar esta gráfica? Pues comenzaremos tomando la ecuación que tenemos de la regresión lineal. Tomaremos la ecuación de la regresión, en este caso la regresión lineal simple, pero esto es expandible hacia la regresión lineal múltiple, que en este caso pues sería regresión logística múltiple. Básicamente el concepto para nosotros es el mismo. Que comenzamos, pues definimos la probabilidad. Nuestra función cambia, ya no vamos a decir una función f de t, sino vamos a decir que es nuestra probabilidad del éxito. En otras palabras, la probabilidad de que ocurra el suceso. Como nuestra clase predictora es un 0 y un 1, tomamos este como el 1. Y cambiará esta ecuación. Básicamente, aquí que debemos entender.
Debemos escoger el resultado del verdadero, que es lo que debemos hallar, y eso significa que la del fracaso es lo contrario. Será uno menos esta probabilidad. También se define como la probabilidad de y igual a cero dado x, pero pues en este caso, dadas las variables predictoras, solo tenemos esas dos probabilidades, tanto el éxito como el fracaso, como les mencionaba anteriormente. ¿Qué es b sub 0? Pues b sub 0 es el término independiente de las variables dependientes, exactamente igual que en la regresión lineal. ¿Y qué es b sub 1 a b sub n? En este caso, pues solamente tenemos una por la gráfica y la ecuación que tenemos en pantalla, pero evidentemente cuando hay más variables, pues serán los términos que acompañen a estas variables en nuestra ecuación. ¿Qué debemos hacer? Entonces, esta ecuación, la que tenemos en la pantalla de la probabilidad del éxito, se puede reescribir de la siguiente manera. Esto se logra haciendo operación de fracciones. Básicamente, ese e a la menos se puede escribir como una fracción de 1 sobre e a la b sub 0 más b 1x. Al hacer la operación producto de medios, producto de internos, obtenemos que esta es nuestra gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Lo que les contaba primero. Es esa función sigmoide, esa s que se empieza en 0 y va subiendo hasta 1 con respecto al tiempo, y cuyo dominio está entre 0 y 1. No se va a salir de ahí. ¿Cuál es el objetivo? Pues, al igual que en la regresión lineal, obtener los coeficientes de la ecuación que nos determinen cómo se comportan los datos. Aquí vamos a tener un concepto, y es el concepto del... debemos dividir por el complementario. ¿Qué es el complementario? Pues el resto, el fracaso, lo que sobra. Al hacer esta operación obtenemos una nueva ecuación que es nuestra función e elevada a la ecuación como tal. Necesitamos determinar ese b sub 0 más b sub 1, que es lo que es el objetivo. El problema de hacer esta operación son dos. Uno, entramos con el concepto de los momios o los odds. En la literatura inglesa le llaman probabilidad. Es una mala traducción del inglés. ¿Por qué? Porque esto no es una probabilidad. Aunque es un cociente de probabilidades, no lo es porque nuestra función comienza en cero y se va al infinito. Su dominio es cero a infinito. Por lo tanto, no es una probabilidad. Hay que tener cuidado pues, con las traducciones. ¿Qué es lo que queremos obtener? Pues b sub 0 más b sub 1. Y para eso debemos hallar el logaritmo. Al aplicar el logaritmo sobre este momio o este odds, lo que obtenemos es pues básicamente los coeficientes, porque como están en nuestra segunda gráfica como parte del exponente, al aplicar el logaritmo natural, pues no se nos vuelve una función lineal. Y evidentemente para interpretación de nuestro modelo es mucho más sencillo. Al hacer este logaritmo sobre el ohmio, es la función logit. Y bajo este concepto podemos entender un poco más el ejemplo. A continuación lo que haremos es volver a calcular nuestro problema de la diabetes que hicimos en el algoritmo del Knife Bayes como un problema de clasificación, pero esta vez con regresión lineal sobre Python en nuestro colaboratorio de Google. Así que es lo que haremos a continuación. Para comenzar nuestro ejemplo práctico de la regresión logística, pues ya lo tenemos desarrollado porque básicamente es repetir los pasos que ya hicimos en nuestro ejemplo de regresión lineal, porque estamos dando el mismo ejemplo del caso de la diabetes. Lo primero, pues nuevamente importar nuestras librerías, en este caso Pandas y NumPy, por defecto siempre tienen que estar presentes, y Matplotlib, pues si en algún caso tenemos que graficar algo. Es mecánicamente que uno ya tiene que importar esas tres librerías por defecto. Luego de ello, pues leemos nuestro dataset, que en este caso pues, es el ejemplo de los datos de Pimadata, que tiene el estudio de la diabetes dado unas condiciones características en un conjunto de mujeres. Lo vimos en nuestro ejemplo. Recordamos que son estas variables: el número de embarazo, la concentración de glucosa, la tensión arterial, el grado de grosor de la piel, la cantidad de insulina en sangre, el índice de masa corporal, la predisposición o antecedentes familiares que pudieron o no presentar diabetes, la edad y nuestra clase predictora que nos dice si sí o si no se presenta el caso de diabetes. Luego, esto es siempre también algo que vamos a tener en cuenta
que va a ser muy común, y lo vamos a ver en nuestros ejemplos prácticos, que es pues importar el sklearn model, selection y específicamente el train trace split. ¿Qué es esto? Pues básicamente recordar que es la forma en que separamos nuestro conjunto en train y en test, o sea, en los dos de entrenamiento y los dos de prueba. Recordemos que aquí nombramos qué columnas son las que vamos a trabajar y nuestras variables dependientes, digamos así, y en este caso cuál es nuestra columna o nuestra clase predictora. Recordemos que también tenemos que definir un X, que es un array, un arreglo, que va a contener los valores que están asociados a estos títulos de nuestro data frame. Y lo mismo hacemos con la clase predictora, que estamos diciendo, coja los valores de esta columna, en este caso pues diabetes, y me los guarda en esta variable y, que es lo que es mi respuesta, mi salida, mi clase predictora. Recordad también que estamos tomando un 30% para el corte entre estos dos datos de tanto entrenamiento como prueba. Luego, otra variable que casi tenemos que aprendernos de memoria en los casos es la definición de cómo separarlos. Entonces, recordemos que definimos xtrain, xtest, ytrain, ytest, y esto es igual a el método train test split de nuestra librería con el mismo nombre. Y lo que le pasamos por defecto es dónde están mis datos dependientes, mi clase predictora o mi variable predictora, el tamaño del conjunto que voy a separar para ambos casos y nuestra semilla aleatoria. Esto sí ya es diferente. En este caso lo que hemos hecho, vamos a ver otro nuevamente, es primero importar en este caso el modelo de regresión logística. Entonces nuestra librería se llama la Logistic Regression y hace parte de Skyliner Model. Luego pues definimos una variable, en este caso logreg, que la vamos a definir con el método Logistic Regression, que es el método con el cual vamos a entrenar. Y finalmente, utilizando el método fit, pues debemos pasar nuestros datos de prueba como de clase predictora de la clase que estamos leyendo. Cuando ejecutamos nuestro método fit de entrenamiento, Python nos muestra una documentación, es una información acerca de parámetros que Logistic Regression como método puede incluir. Esto pues porque estos parámetros nos permiten ajustar el modelo y este es un poco más especializado. Básicamente nos informa de qué podemos hacer, qué parámetros podemos incluir. Esta información es pues del tipo comunicativo porque nos ayudará a mejorar nuestros modelos. Luego de esto pues igual que en los ejemplos anteriores debemos ejecutar nuestro algoritmo con los datos de prueba, con el xtest, que con el método predict. Está acá y como parámetro pues nos va a pedir el nombre del arreglo donde está esta información. Como este problema es un problema de clasificación, al igual que el problema pasado de Knifevice, podemos hacer un paralelo entre los dos. ¿Y en qué sentido? Pues porque como es un problema de clasificación también podemos incluir las métricas. En este caso, calculamos nuestra efectividad. ¿Cómo? Es exactamente igual llamando el método Accuracy Score de la librería Metrics de sklearn. Es exactamente igual. Este conjunto de métricas es válido para todos los problemas de tipo de clasificación. En el pasado lo hicimos con Knifevice, esta vez lo estamos haciendo con regresión logística. Entonces se maneja igual porque es el mismo método para ejecutarlo. Por la misma razón también podemos incluir la matriz de confusión. En este caso nos sale de esta manera y lo mismo el reporte de clasificación que nos va a sacar el recall, la precisión y el FI1 score para validarlo contra el otro. Finalmente también podemos introducir una predicción con valores, con la misma cantidad de valores que tengamos como variables. En este caso pues tenemos nuestras 8 variables, recordemos, 2, 4, 6 y las 8 hasta la edad. Y pues nos dará un resultado por cada uno de ese conjunto de datos tomando cada ejemplo por separado. Entonces en este caso las 3 predicciones que nos hizo salieron falsas. A diferencia del método de Knifevice visto en el video previo, regresión logística nos permite calcular los coeficientes. Recordemos que el método COF
y el intercept, estos dos atributos, hacían parte de la regresión lineal. Aquí también podemos utilizar una ecuación que nos está indicando esto, que nuestro beta 0, es decir, el término independiente, tiene este valor y estos son cada una de las variables. Eso significa que podemos construir una ecuación para modelar el ejemplo de la diabetes. Dos cosas para terminar nuestro capítulo de hoy. Como vemos, Python nos ofrece la oportunidad de conocer los valores de tanto del coeficiente de intercepción como los coeficientes que van asociados a cada una de las variables no predictoras, a nuestras variables dependientes. Con estos valores lo que queremos decir es que la ecuación quedaría de la siguiente manera: un menos 9.9 más 0.05 veces el número de embarazos más 0.03 veces la concentración de glucosa en sangre menos 0.01 veces la presión arterial menos 0.001 el grosor de la piel menos 0 veces 0.009 veces la insulina, ¿cierto? Más 0.1 veces el índice de masa corporal, menos 0.52 veces el historial predictivo de diabetes, más 0.03 veces la edad. Estos son los coeficientes multiplicados por cada una de las variables, pero realmente la fórmula que hace la curva sigmoide que modelamos en nuestro ejemplo, pues será e elevado a esto sobre 1 más e elevado a esto nuevamente. Al graficar eso, pues nos da la gráfica la mejor gráfica que modela nuestros datos de una manera un poco mejor. Y finalmente, como desarrollamos un algoritmo en el capítulo pasado con Knifebytes, pues podemos comparar a qué algoritmo le fue mejor. En este caso, aquí tenemos que a nuestro algoritmo de regresión logística es efectiva con el 74%. Sin embargo, nuestro algoritmo de Knifebytes la semana pasada mostró un 77% de efectividad. O sea, por 3% es más efectivo Knifebytes. Asimismo, la precisión es exactamente igual en ambos casos, es del 80%, y el recall es mucho mejor en Knifebytes, con el 87 contra el 80. Asimismo, también un cambio, digámoslo, no fundamental, pero sí un cambio a mostrar es que con los datos de ejemplo, en el caso de Knifebytes, en su segunda información, nos da como era probable que la persona tuviera diabetes. En este caso, en los 3 casos, la respuesta fue no. ¿Esto qué significa? Esto significa que no hay un modelo exacto que sea la panacea para resolverlo. Según los modelos y los datos pertinentes, cada modelo y algoritmo trabajará a su modo, pero eso no significa que sea verdad, ni tampoco que sea mentira. Solamente es una aproximación con los datos que se tienen y con la forma que cada uno de los módulos trabaja. Espero verlos en los siguientes videos. Adiós.